Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Usos Múltiples del Gobierno de México, donde hace unos minutos autoridades federales ofrecieron este informe sobre un operativo realizado. La víspera de Navidad de 2025 amaneció en Nuevo Altata, con el silencio tenso que se había convertido en estado permanente de las comunidades costeras de Navolato desde que la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa transformara al estado en campo de batalla. Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizaban recorridos de vigilancia por las privadas residenciales que salpicaban esa franja de tierra entre el mar y los campos agrícolas, zonas que en otra época habrían sido refugios de fin de semana para familias culiacanenses y que ahora funcionaban como posibles escondites para sicarios que huían de los enfrentamientos cotidianos. En la privada Punta Esmeralda, los agentes detectaron a 2 civiles armados que abordaban un vehículo Nissan Versa con actitud que delataba nerviosismo de quién sabe que porta lo que no debería portar. La detención de los 2 primeros sujetos desencadenó una serie de hallazgos que revelarían la magnitud del arsenal que circulaba por ese rincón costero de Sinaloa. El vehículo en que viajaban resultó tener reporte de robo vigente, dato que los elementos verificaron mediante consulta al Registro Nacional, mientras los detenidos permanecían esposados contra el cofre del automóvil. Las armas que portaban fueron aseguradas como evidencia de delitos que se acumularían conforme avanzara la mañana, y los recorridos de vigilancia continuaran arrojando resultados que superarían las expectativas de cualquier operativo rutinario. El Grupo Interinstitucional Todos por Sinaloa, esa coalición de corporaciones federales y estatales creada para enfrentar la crisis de seguridad, estaba a punto de documentar uno de los decomisos más significativos de las últimas semanas. En la privada Punta Diamante, apenas unas calles de distancia del primer hallazgo, los agentes localizaron a otros 3 hombres que también portaban armas de fuego y circulaban en un vehículo Mazda gris que igualmente resultó contar con reporte de robo. La coincidencia de 2 vehículos robados en el mismo fraccionamiento, tripulados por civiles armados en plena víspera navideña, sugería una operación coordinada que había sido interrumpida antes de alcanzar su objetivo, cualquiera que éste fuera. Los 3 sujetos fueron detenidos sin resistencia significativa, quizá conscientes de que enfrentar a elementos del GOES en esas condiciones equivalía a suicidio o, peor aún, a desencadenar un enfrentamiento que atraería refuerzos de ambos bandos y convertiría la zona residencial en campo de tiro. El tercer hallazgo ocurrió cuando los elementos continuaron revisando el fraccionamiento y localizaron en la misma privada Punta Esmeralda un vehículo Jeep Rubicon Wrangler, que a diferencia de los anteriores, no contaba con reporte de robo. Lo que encontraron en su interior justificó su aseguramiento inmediato. Un arsenal que incluía armas largas, armas cortas, decenas de cargadores y casi 2.000 cartuchos de diversos calibres, empacados con la meticulosidad de quien prepara provisiones para una guerra que no tiene fecha de terminación. El Wrangler funcionaba como armería móvil, depósito rodante de muerte que habría sido distribuida entre los combatientes de alguna de las facciones que se disputaban el control de Navolato y sus rutas estratégicas. El inventario final del operativo dibujaba un cuadro escalofriante del nivel de armamento que circulaba por las calles de Sinaloa en esos días de guerra intestina. 7 armas largas, probablemente fusiles de asalto, del tipo que las organizaciones criminales adquirían por miles en el mercado negro estadounidense. 4 armas cortas, pistolas semiautomáticas que servían para ejecuciones a quemarropa y protección personal de operadores de nivel medio. 46 cargadores de diversos tipos, suficientes para sostener un enfrentamiento prolongado sin necesidad de recargar manualmente. 1.944 cartuchos que representaban 1.944 oportunidades de muerte que habían sido neutralizadas al menos temporalmente. El equipo táctico asegurado completaba la imagen de una célula preparada para el combate urbano que caracterizaba la guerra entre chapitos y mayos. 9 chalecos antibalas, 6 placas balísticas adicionales, 4 bolsas conteniendo más cartuchos
y un contenedor especializado para cargadores sugerían equipamiento para un grupo de entre 6 y 9 combatientes, que habría operado como unidad coordinada en enfrentamientos contra la facción rival o, eventualmente, contra las propias fuerzas de seguridad que intentaban pacificar la zona. Los 3 vehículos asegurados, 2 de ellos robados, indicaban capacidad logística para movilizar personal y armamento con la rapidez que los combates callejeros exigían. Los 5 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, señal de que las autoridades consideraban los hechos constitutivos de delitos federales relacionados con delincuencia organizada más que simples casos de portación ilegal de armas. La FGR tendría que determinar a cuál de las facciones en conflicto pertenecían los capturados, información que podría obtenerse mediante interrogatorios, análisis de los teléfonos celulares asegurados y cruces con bases de datos de inteligencia que documentaban la composición de ambos bandos. En la guerra del cártel de Sinaloa, identificar afiliaciones era crucial para comprender las dinámicas territoriales que cada decomiso alteraba marginalmente. Nabolato ocupaba un lugar estratégico en el mapa del conflicto que desangraba a Sinaloa desde septiembre de 2024. El municipio funcionaba como corredor hacia la costa sonorense, ruta fundamental para el tráfico de drogas sintéticas producidas en laboratorios clandestinos del área de Culiacán hacia los puntos de cruce fronterizo en el norte. Quien controlara Nabolato controlaba el acceso a mercados que generaban ganancias millonarias, razón suficiente para que ambas facciones estuvieran dispuestas a matar y morir por cada kilómetro de carretera, cada comunidad rural, cada privada residencial donde los combatientes pudieran establecer posiciones de avanzada. La guerra había comenzado formalmente el 9 de septiembre de 2024, aunque sus raíces se hundían en décadas de alianzas frágiles y resentimientos acumulados entre las familias que habían construido el cártel de Sinaloa. La captura de Ismael Zambada García el 25 de julio de ese año, había detonado una crisis de sucesión que los intentos de mediación no lograron resolver. Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos colectivamente como los Chapitos, acusaban a elementos de la Malliza de traición y colaboración con autoridades estadounidenses. Los leales a Zambada responsabilizaban a los Chapitos de haber entregado a su líder mediante un engaño que involucraba a Joaquín Guzmán López. La desconfianza mutua había escalado hasta convertirse en guerra abierta. Los primeros meses del conflicto habían sido particularmente sangrientos en Culiacán, la capital estatal, donde los enfrentamientos callejeros paralizaron la vida cotidiana durante semanas enteras. Escuelas cerradas, comercios con cortinas abajo, calles desiertas excepto por las camionetas blindadas que transportaban sicarios hacia los puntos de combate. Los residentes aprendieron a identificar el sonido de diferentes calibres, a distinguir entre balaceras cercanas y lejanas, a calcular rutas de escape cuando los disparos se aproximaban a sus hogares. Culiacán se había convertido en zona de guerra, donde el Estado mexicano luchaba por mantener una presencia que frecuentemente parecía testimonial más que efectiva. Pero la violencia no se había contenido en la capital. Conforme los meses avanzaban, el conflicto se expandía hacia municipios como Nabolato, Elota, Mazatlán, Concordia y Escuinapa, cada uno disputado con la ferocidad de quien sabe que perder territorio significa perder ingresos, influencia y eventualmente la vida. Las comunidades rurales que salpicaban el campo sinaloense, históricamente vinculadas a una u otra familia del narcotráfico, se convertían en escenarios de masacres que dejaban cuerpos amontonados en caminos de terracería. Los toques de queda impuestos por grupos criminales restringían la movilidad de poblaciones enteras que vivían sometidas a poderes que no habían elegido y que no podían desafiar. Nabolato había adquirido relevancia adicional en junio de 2025, cuando Juan Carlos Bernal Zazueta, conocido como el 11, principal operador de los Chapitos en el municipio, cambió de bando y se unió a la Malliza llevándose consigo a toda su célula criminal.
La traición había representado un golpe devastador para la facción de los hijos de El Chapo, que perdía no solo combatientes experimentados, sino también conocimiento detallado de sus operaciones, rutas y escondites en la zona. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, había reconocido ante senadores que esa defección fue uno de los factores que desestabilizaron a Sinaloa y provocaron un repunte de violencia cuando parecía que los homicidios comenzaban a disminuir. El decomiso del 24 de diciembre no podía interpretarse aisladamente de ese contexto de guerra y traiciones que definía la realidad sinaloense. Las armas aseguradas pertenecían necesariamente a una de las dos facciones en conflicto, quizá a los chapitos intentando reposicionarse en territorio que habían perdido tras la defección de El Once, quizá a la Malliza, consolidando el control obtenido mediante esa traición. La identificación de los 5 detenidos revelaría eventualmente sus afiliaciones, pero para las autoridades esa información era casi secundaria. Lo que importaba era que 11 armas y casi 2.000 cartuchos habían sido retirados de circulación en una plaza donde cada bala encontraba eventualmente un cuerpo que perforar. La coordinación interinstitucional que había hecho posible el operativo involucraba a prácticamente todas las corporaciones de seguridad con presencia en Sinaloa. El Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, unidad de élite de la Policía Estatal Preventiva, había ejecutado las detenciones con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Fiscalía General del Estado. Esa convergencia de uniformes y jurisdicciones, frecuentemente fuente de fricciones burocráticas, había funcionado con la sincronía que los comunicados oficiales destacaban como logro de la estrategia Todos por Sinaloa implementada para enfrentar la crisis. Nuevo Altata, la comunidad costera donde ocurrieron los hechos, había sido durante décadas destino vacacional para familias de clase media culiacanense que buscaban playas accesibles y mariscos frescos a precio razonable. Los desarrollos residenciales como las privadas Punta Esmeralda y Punta Diamante ofrecían casas de fin de semana con acceso a esteros y bahías donde se practicaba pesca deportiva y paseos en lancha. La guerra había transformado esos espacios de recreación en potenciales escondites para combatientes que aprovechaban la baja densidad poblacional y las múltiples rutas de escape que la geografía costera proporcionaba. Los residentes que aún conservaban propiedades en la zona las visitaban cada vez menos, temerosos de quedar atrapados en enfrentamientos que podían estallar en cualquier momento. Nadie que contemplara las armas desplegadas sobre el cofre del vehículo asegurado podía imaginar las historias que cada una de esas piezas de metal contendría si pudieran hablar. Los cuerpos que habían perforado antes de llegar a ese fraccionamiento costero, los que habrían perforado de no ser interceptadas esa mañana navideña. Las familias que nunca sabrían que su supervivencia dependió de un recorrido de vigilancia rutinario ejecutado en el momento preciso. El arsenal decomisado revelaría conexiones con la traición de El Once, con la defección que había reconfigurado el mapa de la guerra en Nabolato, con las rutas de tráfico hacia Sonora, que ambas facciones disputaban con ferocidad, de quienes saben que perder territorio significa perder la guerra misma. Las 11 armas silenciadas esa Nochebuena de 2025 serían olvidadas pronto, pero su ausencia modificaría destinos que permanecerían anónimos para siempre. Las estadísticas de violencia en Sinaloa durante 2025 documentaban una tragedia que los decomisos de armas apenas mitigaban. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, el Estado había acumulado más de 1.600 homicidios dolosos directamente atribuibles al conflicto entre facciones, un promedio de 5.4 asesinatos diarios que convertía a Sinaloa en una de las entidades más peligrosas del país. Culiacán encabezaba las encuestas nacionales de percepción de inseguridad con un 88.3% de habitantes que consideraban peligroso vivir en la capital, cifra que superaba incluso a Irapuato y Chilpancingo,
Ciudades igualmente devastadas por la violencia del crimen organizado. Las desapariciones forzadas complementaban el panorama de horror que las cifras de homicidios solo parcialmente capturaban. La Fiscalía Estatal reconocía más de 1.400 carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad desde el inicio del conflicto, aunque colectivos de búsqueda como Sabuesos Guerreras estimaban que la cifra real superaba las 2.500 personas desaparecidas. Navolato figuraba entre los municipios con mayor incidencia junto con Culiacán, Ajome y Escuinapa, comunidades donde las fosas clandestinas se descubrían con regularidad perturbadora, y los restos óseos encontrados rara vez podían ser identificados por las familias que buscaban a sus desaparecidos. El impacto económico de la guerra se medía en comercios cerrados, empleos perdidos y familias desplazadas que abandonaban hogares donde habían vivido durante generaciones. Más de 600 negocios habían bajado cortinas definitivamente desde septiembre de 2024, incapaces de operar en un ambiente donde las balaceras interrumpían la actividad comercial sin previo aviso y el cobro de piso se había convertido en impuesto de guerra que ningún margen de ganancia podía absorber. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportaba la pérdida de más de 44,000 empleos formales, cifra que no incluía a los trabajadores informales que simplemente dejaban de existir en las estadísticas cuando sus fuentes de ingreso desaparecían. El desplazamiento forzado afectaba oficialmente a unas 250 familias, según cifras de la Secretaría de Bienestar Estatal, aunque observadores independientes estimaban que miles de personas habían abandonado sus comunidades sin registrarse en ningún programa gubernamental. Las zonas rurales de Concordia y Culiacán figuraban entre las más afectadas, pueblos donde los habitantes habían recibido ultimátums de evacuar o morir, emitidos por grupos armados que reclamaban el territorio como propio. Pero también había migración urbana, familias de clase media que vendían propiedades a precios de remate y se mudaban a Baja California, Jalisco o cualquier lugar donde sus hijos pudieran ir a la escuela sin protocolos de seguridad para balaceras. La vida cotidiana en Sinaloa se había adaptado a una normalidad distorsionada, donde el miedo era compañero constante y la planificación a futuro parecía ejercicio inútil. Las escuelas implementaban simulacros de resguardo que enseñaban a niños a tirarse al suelo cuando escucharan disparos, a alejarse de ventanas, a permanecer en silencio hasta que las autoridades dieran señal de que el peligro había pasado. Los comercios que permanecían abiertos cerraban temprano, evitando horarios nocturnos donde la probabilidad de quedar atrapados en enfrentamientos se multiplicaba. Las familias cancelaban reuniones, bodas, 15 años, cualquier evento que implicara congregar personas en espacios que podían convertirse súbitamente en campos de tiro. El gobierno estatal de Rubén Rocha Moya enfrentaba cuestionamientos crecientes sobre su capacidad para gestionar una crisis que había rebasado cualquier previsión. Los cambios en mandos policiales no habían producido mejoras perceptibles en los indicadores de violencia. Las estrategias de reactivación económica fracasaban cuando actos de terror, como cabezas humanas abandonadas frente a centros comerciales patrullados por fuerzas federales, recordaban a la población que el Estado no controlaba su territorio. Las conferencias de prensa, donde funcionarios anunciaban decomisos y detenciones, sonaban cada vez más huecas para ciudadanos que experimentaban la violencia en carne propia, mientras los boletines oficiales celebraban victorias que no se reflejaban en su realidad cotidiana. El decomiso de Nuevo Altata sería procesado por la maquinaria comunicacional del gobierno como evidencia de que la estrategia de seguridad producía resultados. Las fotografías de armas desplegadas sobre mesas, los cartuchos apilados para maximizar su impacto visual, los vehículos asegurados con sus placas expuestas, serían difundidos en redes sociales oficiales y retomados por medios de comunicación que amplificarían el mensaje de instituciones funcionando, autoridades actuando, criminales enfrentando consecuencias. La narrativa oficial omitiría necesariamente el contexto que convertía ese decomiso en gota de agua en un océano de violencia
que ningún operativo individual podía contener. Los 5 detenidos enfrentarían procesos judiciales que determinarían su responsabilidad penal por los delitos que se les imputaran: portación de armas de uso exclusivo del ejército, posesión de vehículos robados, probablemente delincuencia organizada, si los fiscales lograban establecer su pertenencia a alguna de las facciones en conflicto. Sus abogados defensores buscarían fisuras procesales que pudieran conducir a liberaciones anticipadas, mientras los ministerios públicos construirían casos que aspiraban a sentencias ejemplares. El sistema de justicia penal mexicano procesaría esos expedientes con su ritmo característico: meses o años de audiencias, aplazamientos y recursos que eventualmente producirían resoluciones que nadie recordaría para entonces. Las armas decomisadas serían destruidas ceremonialmente en algún momento futuro, fundidas en hornos que convertirían metal letal en chatarra inofensiva, que quizá terminaría como varilla de construcción en alguna obra pública. Los casi 2.000 cartuchos serían procesados como residuos peligrosos, siguiendo protocolos que garantizaban su eliminación definitiva. Pero mientras esas armas específicas desaparecían, otras miles cruzaban la frontera desde Estados Unidos, alimentando arsenales que se reponían más rápido de lo que las autoridades podían decomisar. El flujo de fierros hacia el sur era tan constante y voluminoso que cada aseguramiento representaba apenas interrupción momentánea en una corriente que nunca dejaba de fluir. La Navidad de 2025 llegaría a Sinaloa con las celebraciones contenidas que se habían vuelto norma desde el inicio del conflicto. Las familias se reunirían en espacios cerrados, evitando las calles donde una camioneta de sicarios podía aparecer en cualquier momento. Los brindis incluirían ausentes que ya no estaban para celebrar, víctimas de una guerra que había cobrado vidas en todos los niveles de la sociedad sinaloense. Los villancicos sonarían más apagados, las risas más cautelosas, las esperanzas de un año nuevo mejor más frágiles que nunca. El decomiso de Nuevo Altata sería noticia del día en portales que al día siguiente cubrirían nuevas balaceras, nuevos cuerpos, nuevos horrores que la guerra seguía produciendo con regularidad industrial. Los elementos del GOES, que habían ejecutado las detenciones, celebrarían las fiestas con sus propias familias, cargando el peso de experiencias que no podían compartir completamente con quienes no vestían uniforme. El estrés acumulado de meses patrullando territorios hostiles, la tensión de cada encuentro con civiles armados que podían resultar en tiroteos mortales, la satisfacción agridulce de operativos exitosos que sabían insuficientes para cambiar el curso del conflicto. Algunos recibirían reconocimientos discretos por su desempeño. La mayoría simplemente continuaría su trabajo sabiendo que enero traería nuevas misiones, nuevos riesgos, nuevas oportunidades de morir, cumpliendo un deber que la sociedad frecuentemente ignoraba, hasta que sus consecuencias se volvían imposibles de ignorar. El corredor de Navolato hacia la costa sonorense continuaría siendo disputado por ambas facciones independientemente del decomiso navideño. La Malliza, que aparentemente controlaba la ruta tras la defección de El 11, mantendría presencia armada para defender territorio conquistado. Los Chapitos, debilitados pero no derrotados, buscarían formas de recuperar posiciones perdidas mediante contraataques que generarían nuevos ciclos de violencia. Las armas aseguradas el 24 de diciembre serían reemplazadas por nuevos cargamentos que llegarían desde el norte, financiados por ganancias del narcotráfico que ninguna guerra intestina interrumpía completamente. El negocio continuaba mientras los combatientes morían. La frontera entre Sinaloa y Sonora se había convertido en línea de fuego donde ambas facciones competían por controlar puntos de cruce hacia Estados Unidos. Los Chapitos mantenían alianzas con los Salazares, que les proporcionaban acceso a rutas en territorio sonorense, mientras la Malliza cultivaba relaciones con los rusos y otros grupos que operaban en la franja fronteriza. Cada kilómetro de desierto representaba millones de dólares en ganancias potenciales del tráfico de fentanilo y metanfetamina que alimentaba la epidemia de adicciones en el vecino país del norte.
Las armas decomisadas en Nuevo Altata habrían sido utilizadas para defender o conquistar fragmentos de esas rutas que valían más que las vidas de quienes morían disputándolas. El fentanilo había transformado la economía del narcotráfico sinaloense de maneras que amplificaban exponencialmente las ganancias y, consecuentemente, la violencia por controlarlas. 1 kilogramo de fentanilo producido en laboratorios clandestinos por unos pocos miles de dólares podía venderse en mercados estadounidenses por cientos de miles, márgenes de ganancia que hacían palidecer los del tráfico tradicional de cocaína o heroína. Los precursores químicos llegaban desde China en cargamentos que las aduanas apenas podían interceptar, alimentando una industria de muerte que operaba con eficiencia fabril en instalaciones camufladas entre campos agrícolas y ranchos ganaderos de la región. La alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciada públicamente en mayo de 2025, había agregado una dimensión adicional a un conflicto que ya era suficientemente complejo. El CJNG aportaba recursos, combatientes y experiencia en guerras territoriales que había librado exitosamente en múltiples estados de la República. A cambio, obtenía acceso a rutas de tráfico que el cártel de Sinaloa había controlado durante décadas. La Malliza respondía con sus propias alianzas, particularmente con los rusos de Sonora y con operadores independientes como el Chapo Isidro de Guaymas, construyendo una coalición que equilibraba parcialmente la ventaja que la incorporación del CJNG había proporcionado a sus rivales. La presencia del CJNG en territorio sinaloense representaba una ruptura histórica en las dinámicas del narcotráfico mexicano. Durante décadas, el cártel de Sinaloa había mantenido el monopolio de sus plazas, rechazando incursiones de organizaciones rivales mediante una combinación de violencia selectiva y acuerdos de no agresión. La guerra interna había debilitado esa capacidad defensiva, abriendo espacios que el ZNG ocupaba con la agresividad expansionista que lo caracterizaba. Los sicarios jaliscienses combatían ahora junto a los Chapitos en enfrentamientos, donde las lealtades se definían por alianzas pragmáticas más que por historias compartidas. Los drones armados con explosivos que habían aparecido en los campos de batalla sinaloenses representaban la última evolución tecnológica de un conflicto que adoptaba tácticas cada vez más sofisticadas. En octubre de 2024, una avioneta supuestamente operada por los Chapitos había lanzado bombas sobre Vasco Gil, Durango, bastión de aliados de la Malliza. En diciembre de 2025, enfrentamientos en Escuinapa incluían drones que dejaban caer artefactos explosivos sobre posiciones enemigas, tácticas que recordaban conflictos de Medio Oriente más que guerras tradicionales del narcotráfico mexicano. La profesionalización de la violencia alcanzaba niveles que hubieran parecido ciencia ficción apenas una década antes. Los vehículos blindados conocidos como monstruos, camionetas modificadas con placas de acero que resistían impactos de armas convencionales, circulaban por carreteras sinaloenses con la impunidad de ejércitos en territorio conquistado. Ambas facciones poseían flotas de estos vehículos que les permitían desplazar combatientes y armamento con relativa seguridad, enfrentando a fuerzas de seguridad cuyo equipamiento frecuentemente resultaba inferior al de los criminales que supuestamente combatían. Los elementos que habían detenido a los 5 sujetos en Nuevo Altata probablemente habían agradecido que ningún monstruo apareciera para rescatar a los capturados, escenario que habría transformado el operativo en batalla campal. Las víctimas civiles del conflicto formaban una lista interminable que las estadísticas oficiales apenas comenzaban a capturar. El anciano atropellado por una camioneta de sicarios en Escuinapa, el taxista alcanzado por una bala perdida en Culiacán, los internos de un centro de rehabilitación masacrados por un comando que irrumpió durante la madrugada, los niños que morían en fuego cruzado cuando sus padres los llevaban a la escuela. Cada nombre representaba una familia destruida, un duelo que nunca terminaría completamente, una ausencia que marcaría generaciones. El decomiso de armas en Nuevo Altata quizá había evitado algunas de esas muertes.
aunque nadie podría nunca cuantificar las vidas salvadas por balas que nunca fueron disparadas. La masacre del Centro de Rehabilitación Shaddai, en abril de 2025, había ejemplificado la brutalidad que caracterizaba al conflicto. Un comando armado irrumpió durante la madrugada en las instalaciones ubicadas en la colonia San Miguel de Culiacán, ejecutando a 9 internos y secuestrando al dueño del establecimiento. Los sobrevivientes describieron escenas de terror donde hombres encapuchados disparaban indiscriminadamente contra personas indefensas cuyo único delito había sido buscar ayuda para superar adicciones. El ataque nunca fue esclarecido satisfactoriamente, aunque las sospechas apuntaban a represalias entre facciones que utilizaban los centros de rehabilitación como fuentes de reclutamiento forzado. Las fosas clandestinas que se descubrían regularmente en territorio sinaloense contenían los cuerpos de quienes habían sido levantados por uno u otro bando, torturados para extraer información, ejecutados cuando ya no tenían nada que ofrecer y enterrados en lugares que sus familias quizá nunca encontrarían. Los colectivos de búsqueda, integrados principalmente por madres que buscaban a hijos desaparecidos, recorrían campos y cerros con varillas metálicas que les permitían detectar anomalías en el terreno donde podían yacer restos humanos. Cada hallazgo significaba simultáneamente esperanza de cierre para alguna familia y confirmación de que la persona buscada no regresaría nunca con vida. Las Sabuesos Guerreras, uno de los colectivos más activos en la búsqueda de desaparecidos, habían documentado la existencia de zonas donde la densidad de fosas clandestinas sugería operaciones sistemáticas de eliminación de cuerpos. Campos en las afueras de Culiacán, terrenos baldíos en Navolato, ranchos abandonados en Elota, contenían restos que las autoridades apenas comenzaban a exhumar y procesar. La capacidad forense del Estado había sido rebasada por el volumen de víctimas, acumulando cuerpos sin identificar en instalaciones del servicio médico forense, mientras las familias esperaban respuestas que el sistema no podía proporcionarles. El sistema de salud sinaloense enfrentaba presiones extraordinarias derivadas del conflicto. Los hospitales recibían heridos de bala con regularidad que antes hubiera sido excepcional, saturando servicios de urgencias que no estaban diseñados para atender volúmenes de trauma propios de zonas de guerra. Los médicos operaban bajo amenazas implícitas de ambos bandos, que exigían tratamiento preferencial para sus combatientes heridos. Las ambulancias evitaban ciertas zonas, donde el riesgo de quedar atrapadas en enfrentamientos superaba cualquier obligación ética de asistir a quien necesitara ayuda. La infraestructura de salud pública se doblaba bajo el peso de una violencia que consumía recursos destinados a atender enfermedades ordinarias. Los profesionales de la salud mental reportaban incrementos alarmantes en casos de estrés postraumático, ansiedad y depresión entre la población civil de Culiacán y municipios aledaños. Los niños que habían presenciado balaceras desarrollaban síntomas que afectaban su rendimiento escolar y sus relaciones sociales. Los adultos que habían perdido familiares o amigos en la violencia experimentaban duelos complicados por la imposibilidad de obtener justicia o siquiera explicaciones satisfactorias sobre las circunstancias de las muertes. La salud mental de una generación entera estaba siendo marcada por traumas que requerirían décadas de atención que el sistema público no estaba en condiciones de proporcionar. La Fiscalía General del Estado acumulaba carpetas de investigación que rara vez conducían a sentencias, construyendo un archivo monumental de impunidad que documentaba crímenes sin castigar. Los testigos temían declarar, sabiendo que hacerlo equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Las evidencias se contaminaban o desaparecían antes de llegar a tribunales. Los jueces enfrentaban presiones que nadie mencionaba públicamente, pero que todos comprendían. El sistema de justicia funcionaba en modo de simulación, procesando casos que todos sabían que nunca producirían consecuencias reales para los responsables de la violencia que desgarraba al Estado. La impunidad alimentaba ciclos de venganza que perpetuaban la violencia más allá de cualquier disputa territorial original. Familias que habían perdido miembros
buscaban justicia por mano propia, cuando el Estado demostraba incapacidad de proporcionarla institucionalmente. Jóvenes que habían crecido viendo a sus mayores asesinados se incorporaban a facciones criminales buscando venganza que el sistema legal les negaba. La ausencia de consecuencias para los perpetradores de violencia creaba incentivos perversos que normalizaban el homicidio como herramienta de resolución de conflictos. Sinaloa se hundía en espirales de retaliación que cada ciclo hacía más difíciles de interrumpir. El gobierno federal de Claudia Sheinbaum mantenía un discurso de compromiso con la pacificación de Sinaloa que contrastaba con resultados que la población no percibía como mejora significativa. Los operativos continuaban, las detenciones se acumulaban. Los decomisos, como el de Nuevo Altata, alimentaban boletines de prensa que proyectaban imagen de instituciones actuando con determinación. Pero los homicidios no disminuían. Las desapariciones continuaban. La vida cotidiana seguía sometida al terror que ninguna estrategia oficial parecía capaz de contener. La brecha entre discurso gubernamental y experiencia ciudadana se ensanchaba con cada nuevo ciclo de violencia que los comunicados prometían resolver y que el día siguiente demostraba irresoluble. La estrategia federal había logrado detener a 60 integrantes de ambas facciones desde el inicio del sexenio, con proporción de 2 chapitos por cada mayo, según investigaciones periodísticas. Las capturas incluían operadores de nivel medio, sicarios, halcones y ocasionalmente figuras de mayor jerarquía, cuya detención generaba celebraciones oficiales que duraban hasta que el siguiente ciclo de violencia demostraba que las estructuras criminales se regeneraban más rápido de lo que las autoridades podían desmantelarlas. La hidra del narcotráfico sinaloense hacía brotar 2 cabezas por cada una que el gobierno cercenaba, metáfora que los propios funcionarios utilizaban en privado para describir la futilidad de sus esfuerzos. Los analistas de seguridad coincidían en que la pacificación de Sinaloa requeriría años, quizá décadas, independientemente de las políticas que se implementaran. Las estructuras criminales estaban demasiado arraigadas en el tejido social del Estado, las complicidades demasiado extendidas en todos los niveles de gobierno, los incentivos económicos del narcotráfico demasiado poderosos para que cualquier estrategia de corto plazo produjera transformaciones significativas. El decomiso de 11 armas y casi 2.000 cartuchos era victoria táctica, que no alteraba correlaciones de fuerza estratégicas, pausa momentánea en una guerra que ambos bandos estaban dispuestos a prolongar indefinidamente mientras quedara territorio que disputar y ganancias que proteger. Expertos consultados por medios nacionales estimaban que la recuperación de Sinaloa tomaría entre 5 y 10 años, incluso en el escenario optimista de que alguna de las facciones lograra imponerse definitivamente sobre la otra. La reconstrucción del tejido social desgarrado por la violencia, la restauración de la confianza ciudadana en instituciones desprestigiadas, la reactivación de una economía devastada por el conflicto, todo ello requería inversiones sostenidas y voluntad política que trascendían ciclos electorales y prioridades presupuestales. Sinaloa había entrado en un túnel cuya salida nadie podía ubicar con certeza, aunque todos coincidían en que el camino sería largo y doloroso. Las rutas de tráfico que cruzaban Navolato hacia la costa sonorense continuarían funcionando bajo control de quien dominara militarmente la zona, transportando metanfetamina y fentanilo hacia puntos de cruce fronterizo, donde la droga ingresaría a Estados Unidos, alimentando adicciones que generaban demanda aparentemente inagotable. Los laboratorios clandestinos del área de Culiacán seguirían produciendo sustancias sintéticas con precursores químicos importados de China, manufactura de muerte que operaba las 24 horas con eficiencia industrial. La economía del narcotráfico sobrevivía a guerras intestinas, porque los mercados que abastecían no distinguían entre facciones. Lo que importaba era que la droga llegara, y llegaba siempre, independientemente de quién controlara qué tramo de carretera. El arsenal decomisado en Nuevo Altata representaba inversión significativa para cualquiera de las facciones en conflicto. Las armas largas
costaban miles de dólares cada una en el mercado negro fronterizo. Los chalecos antibalas y placas balísticas requerían contactos especializados capaces de desviar equipo militar hacia compradores criminales. Los casi 2.000 cartuchos representaban cientos de dólares adicionales que alguien había pagado esperando recuperar la inversión mediante la violencia que esas municiones harían posible. La pérdida económica sería absorbida por organizaciones cuyos presupuestos operativos se medían en millones de dólares, pero representaba, no obstante, un golpe que obligaría a reponer recursos y quizá a castigar a quienes habían perdido el cargamento. Los 5 detenidos probablemente enfrentarían interrogatorios donde se les presionaría para revelar información sobre estructuras, operaciones y ubicaciones de sus respectivas organizaciones. Algunos hablarían ya fuera por convicción, por miedo o por cálculo de beneficios procesales que la colaboración podía proporcionarles. Otros guardarían silencio, sabiendo que la información entregada a las autoridades eventualmente llegaría a oídos de quienes podrían castigar a sus familias por la traición. El juego de delaciones y lealtades que caracterizaba al mundo criminal se desarrollaría en salas de interrogatorio donde la verdad era mercancía que se intercambiaba por promesas de libertad reducida o protección contra venganzas que de otro modo serían inevitables. La Nochebuena de 2025 transcurrió en Sinaloa con la mezcla de celebración contenida y aprensión permanente que se había convertido en estado emocional predeterminado de una población sometida a 15 meses de guerra. Las familias que aún permanecían en el estado compartieron cenas donde los lugares vacíos recordaban a quienes ya no estaban, víctimas de una violencia que no distinguía entre combatientes y civiles, entre culpables e inocentes. Los niños abrieron regalos bajo árboles navideños mientras sus padres calculaban rutas de evacuación en caso de que los disparos comenzaran. Las campanadas de medianoche sonaron sobre una ciudad donde el silencio podía significar paz o preludio de tormenta, y nadie sabía distinguir uno del otro hasta que las balas confirmaban la segunda opción. El nuevo año se aproximaba con promesas de pacificación que nadie creía completamente y expectativas de violencia que todos consideraban realistas. Enero traería nuevos enfrentamientos, nuevas víctimas, nuevos decomisos que las autoridades celebrarían como victorias, mientras la población continuaba sufriendo consecuencias que ningún operativo aliviaba significativamente. La guerra entre Chapitos y Mayos no mostraba señales de resolverse mediante negociación o victoria militar de alguno de los bandos, perpetuándose en un equilibrio de destrucción mutua que consumía vidas, recursos y esperanzas con la voracidad de un incendio que nadie lograba extinguir. Sinaloa entraba a 2026 desangrándose y el arsenal decomisado en Nuevo Altata era apenas un curita sobre una herida que requería cirugía mayor. El comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cerraría el año destacando el operativo como ejemplo de coordinación interinstitucional efectiva, logro de la estrategia Todos por Sinaloa, que el gobierno promovía como respuesta adecuada a la crisis. Las cifras serían incorporadas a estadísticas que mostrarían incrementos en decomisos y detenciones, indicadores que los funcionarios presentarían como evidencia de progreso, mientras los ciudadanos experimentaban una realidad que esos números no capturaban. La distancia entre la Sinaloa de los boletines oficiales y la Sinaloa de las calles ensangrentadas continuaría ensanchándose, brecha cognitiva que erosionaba la credibilidad de instituciones cada vez más desconectadas de quienes supuestamente servían. Las armas que no fueron decomisadas ese día, las que circulaban por otros fraccionamientos, otros municipios, otras rutas que los recorridos de vigilancia no cubrieron, permanecían listas para ser utilizadas en enfrentamientos que el futuro cercano haría inevitables. Los combatientes que no fueron detenidos continuaban sus operaciones, preparándose para ataques que vengarían afrentas reales o imaginarias, consolidarían territorios disputados, enviarían mensajes a rivales que solo entendían el lenguaje de la violencia. El decomiso de Nuevo Altata
había extraído una fracción microscópica del arsenal total disponible para las facciones en conflicto. Victoria pírrica, en una guerra donde las derrotas se medían en cuerpos y las victorias apenas modificaban el rumbo de la carnicería. El gobierno federal de Claudia Sheinbaum mantenía un discurso de compromiso con la pacificación de Sinaloa, que contrastaba con resultados que la población no percibía como mejora significativa. Los operativos continuaban, las detenciones se acumulaban, los decomisos, como el de Nuevo Altata, alimentaban boletines de prensa que proyectaban imagen de instituciones actuando con determinación. Pero los homicidios no disminuían. Las desapariciones continuaban. La vida cotidiana seguía sometida al terror que ninguna estrategia oficial parecía capaz de contener. La brecha entre discurso gubernamental y experiencia ciudadana se ensanchaba con cada nuevo ciclo de violencia que los comunicados prometían resolver y que el día siguiente demostraba irresoluble. Los analistas de seguridad coincidían en que la pacificación de Sinaloa requeriría años, quizá décadas, independientemente de las políticas que se implementaran. Las estructuras criminales estaban demasiado arraigadas en el tejido social del Estado, las complicidades demasiado extendidas en todos los niveles de gobierno, los incentivos económicos del narcotráfico demasiado poderosos para que cualquier estrategia de corto plazo produjera transformaciones significativas. El decomiso de 11 armas y casi 2.000 cartuchos era victoria táctica, que no alteraba correlaciones de fuerza estratégicas, pausa momentánea en una guerra que ambos bandos estaban dispuestos a prolongar indefinidamente mientras quedara territorio que disputar y ganancias que proteger. Las rutas de tráfico que cruzaban Navolato hacia la costa sonorense continuarían funcionando bajo control de quien dominara militarmente la zona, transportando metanfetamina y fentanilo hacia puntos de cruce fronterizo, donde la droga ingresaría a Estados Unidos, alimentando adicciones que generaban demanda aparentemente inagotable. Los laboratorios clandestinos del área de Culiacán seguirían produciendo sustancias sintéticas con precursores químicos importados de China, manufactura de muerte que operaba las 24 horas con eficiencia industrial. La economía del narcotráfico sobrevivía a guerras intestinas, porque los mercados que abastecían no distinguían entre facciones. Lo que importaba era que la droga llegara, y llegaba siempre, independientemente de quién controlara qué tramo de carretera. El arsenal decomisado en Nuevo Altata representaba inversión significativa para cualquiera de las facciones en conflicto. Las armas largas costaban miles de dólares cada una en el mercado negro fronterizo. Los chalecos antibalas y placas balísticas requerían contactos especializados capaces de desviar equipo militar hacia compradores criminales. Los casi 2.000 cartuchos representaban cientos de dólares adicionales que alguien había pagado esperando recuperar la inversión mediante la violencia que esas municiones harían posible. La pérdida económica sería absorbida por organizaciones cuyos presupuestos operativos se medían en millones de dólares, pero representaba no obstante un golpe que obligaría a reponer recursos y quizá a castigar a quienes habían perdido el cargamento. Los 5 detenidos probablemente enfrentarían interrogatorios donde se les presionaría para revelar información sobre estructuras, operaciones y ubicaciones de sus respectivas organizaciones. Algunos hablarían ya fuera por convicción, por miedo o por cálculo de beneficios procesales que la colaboración podía proporcionarles. Otros guardarían silencio, sabiendo que la información entregada a las autoridades eventualmente llegaría a oídos de quienes podrían castigar a sus familias por la traición. El juego de delaciones y lealtades que caracterizaba al mundo criminal se desarrollaría en salas de interrogatorio donde la verdad era mercancía que se intercambiaba por promesas de libertad reducida o protección contra venganzas que de otro modo serían inevitables. La Nochebuena de 2025 transcurrió en Sinaloa con la mezcla de celebración contenida y aprensión permanente que se había convertido en estado emocional predeterminado de una población sometida a 15 meses de guerra. Las familias que aún permanecían en el estado compartieron cenas donde los lugares vacíos
recordaban a quienes ya no estaban, víctimas de una violencia que no distinguía entre combatientes y civiles, entre culpables e inocentes. Los niños abrieron regalos bajo árboles navideños mientras sus padres calculaban rutas de evacuación en caso de que los disparos comenzaran. Las campanadas de medianoche sonaron sobre una ciudad donde el silencio podía significar paz o preludio de tormenta, y nadie sabía distinguir uno del otro hasta que las balas confirmaban la segunda opción. El nuevo año se aproximaba con promesas de pacificación que nadie creía completamente y expectativas de violencia que todos consideraban realistas. Enero traería nuevos enfrentamientos, nuevas víctimas, nuevos decomisos que las autoridades celebrarían como victorias, mientras la población continuaba sufriendo consecuencias que ningún operativo aliviaba significativamente. La guerra entre Chapitos y Mayos no mostraba señales de resolverse mediante negociación o victoria militar de alguno de los bandos, perpetuándose en un equilibrio de destrucción mutua que consumía vidas, recursos y esperanzas con la voracidad de un incendio que nadie lograba extinguir. Sinaloa entraba a 2026 desangrándose y el arsenal decomisado en Nuevo Altata era apenas un curita sobre una herida que requería cirugía mayor. El comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cerraría el año destacando el operativo como ejemplo de coordinación interinstitucional efectiva, logro de la estrategia Todos por Sinaloa, que el gobierno promovía como respuesta adecuada a la crisis. Las cifras serían incorporadas a estadísticas que mostrarían incrementos en decomisos y detenciones, indicadores que los funcionarios presentarían como evidencia de progreso, mientras los ciudadanos experimentaban una realidad que esos números no capturaban. La distancia entre la Sinaloa de los boletines oficiales y la Sinaloa de las calles ensangrentadas continuaría ensanchándose, brecha cognitiva que erosionaba la credibilidad de instituciones cada vez más desconectadas de quienes supuestamente servían. Las armas que no fueron decomisadas ese día, las que circulaban por otros fraccionamientos, otros municipios, otras rutas que los recorridos de vigilancia no cubrieron, permanecían listas para ser utilizadas en enfrentamientos que el futuro cercano haría inevitables. Los combatientes que no fueron detenidos continuaban sus operaciones, preparándose para ataques que vengarían afrentas reales o imaginarias, consolidarían territorios disputados, enviarían mensajes a rivales que solo entendían el lenguaje de la violencia. El decomiso de Nuevo Altata había extraído una fracción microscópica del arsenal total disponible para las facciones en conflicto. Victoria pírrica, en una guerra donde las derrotas se medían en cuerpos y las victorias apenas modificaban el rumbo de la carnicería. Nabolato despertaría el día de Navidad con la calma tensa que precedía tormentas cuya llegada era cuestión de tiempo más que de probabilidad. Los residentes que aún habitaban las privadas residenciales de Nuevo Altata revisarían noticias sobre el operativo del día anterior, algunos aliviados de que las armas hubieran sido confiscadas, otros preocupados de que su comunidad hubiera sido identificada como territorio criminal, que atraería atención no deseada de ambos bandos. La normalidad imposible de la vida en zona de guerra continuaría sus rituales cotidianos, mientras todos esperaban el próximo ciclo de violencia que confirmaría lo que ya sabían, que la paz era ilusión temporal y la guerra única certeza en un estado que había perdido el control de su propio destino hacía mucho tiempo.